Bien, Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico, la continuación a esta serie de estudio bíblico del libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 16. Nuestra hermana Carmen estará dando inicio en el versículo 11 y de ahí empezamos en el 16. Amén. Entonces, todo lo demás, aparte de nuestra hermana Carmen, buscan el versículo 16, 1 y 16. Mientras tanto, nuestra hermana Carmen busca el versículo, capítulo 1, versículo 11. Ese solo versículo. Sí. Entonces, yo le voy a estar leyendo una pequeña introducción que hice, hermano. Una pequeña introducción que Dios me permitió hacer. Bien, entonces, como ustedes saben que estamos estudiando esta serie de estudios, el libro de Lamentaciones, uno de los libros menos leídos, menos predicados, pero es un libro que nos brinda, como dijimos anteriormente, una gran enseñanza. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción para entregar a nuestra hermana Carmen. Ella está leyendo ese versículo y luego estaremos distribuyendo los demás versículos. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, que amor en las alturas, Señor, en esta hora nos ponemos nuevamente en tus manos, Señor. Reconociendo que usted es quien puede hacerlo, reconociendo que usted es quien imparte el conocimiento, quien da la sabiduría. Por lo tanto, nos ponemos en tus manos, Señor. Simplemente somos un vaso donde su agua pueda ser depositada para que todos aquellos que estén sedientos puedan beber, Señor. Padre, háblanos a través de tu palabra en esta noche. Dame entendimiento y sabiduría de ella, Señor. Damos revelación de la misma. Ayúdanos, Dios mío, a ponerla en práctica, Señor. En esta hora simplemente seremos oidores de ella, pero al salir de esa puerta tendremos que ser hacedores de tu palabra. Gracias, Dios mío, por la misma, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, el tema de este estudio o de esta serie se llama del capítulo 1, versículo 16, se llama catarsis espiritual. Catarsis espiritual. Entonces voy a estar leyendo una pequeña introducción acerca de lo que es una catarsis. Dice catarsis, del griego catarsis, con cada kilómetro, hermano, que significa purificación, término descrito por Aristóteles como purificación emocional, corporal, mental y espiritual que los espectadores experimentaban al presenciar una tragedia. Usted ve que va ligado al libro de Jeremías en sí. ¿Por qué? Porque la catarsis es algo que experimenta una persona al momento de experimentar una tragedia, que es lo que está viviendo el profeta Jeremías al experimentar la catástrofe, la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Dice, una catarsis es un método de desahogo de emociones que las personas experimentan al manifestar todos los sentimientos que se encuentran reprimidos en su interior. De manera que la persona al entrar en catarsis purifica su alma llenándose de libertad y plenitud. ¿Por qué? Porque cuando la persona vive en una catarsis espiritual, viene siendo, como dice el estudio aquí, un desahogo. ¿De qué? De las emociones, de los pensamientos que usted lleva por dentro. Entonces, por eso es que dice el salmista David en el Salmo 32, alguien puede buscarlo, versículos 3, 6 y 9. Vamos a ver esa cita que dice el salmista David ahí. Amén. Salmos 32, versículo 3, 6 y 9. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Escuchó lo que dijo David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces, David no solamente revela cuando alguien no experimenta una catarsis espiritual. Cuando alguien no experimenta una catarsis espiritual, ¿qué tipo de persona es esa? La persona que vive situaciones pero no encuentra a nadie para desahogarse de las situaciones.
Entonces David dice la consecuencia de guardar ciertos pensamientos dentro de nosotros. David dice, mientras yo callé, el pecado que había cometido. Se cree que este salmo fue escrito por David en el momento que pecó con Betsabé, al punto del Salmo 51. Por eso el salmista dice, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Pero el otro versículo revela lo que ocurre o la forma o la salida para uno experimentar o empezar a vivir una catarsis espiritual. Por eso él dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. David dice, la forma para tú liberarte de tus emociones, para tú liberarte de tu pensamiento, es tú ir delante de Dios. Y usted preguntará, hermano Francis, ¿por qué? Porque nadie te va a entender mejor que Dios. Nadie va a entender tus emociones y tu pensamiento mejor que Dios. Y el último versículo, necesito la tabla. El 9. Ajá, el 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oiga, qué pobre. Ya de ahí no predica, hermano. Ya no hay que buscar. Yo no sé cómo que hay gente predicando tanta barrabasada en las redes sociales, con tanto contenido que tiene la palabra de Dios. No sea como el caballo o como el mulo. Me ayuda, pastora. Sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con freno y cabestro. Si no, ellos no se acercan a ti. Sí. Oiga, la forma para el dueño del caballo tenerlo cerca de él es tenerlo con un cabestro, hermano. Entonces la Biblia, con un freno, la Biblia nos manda a no ser como ellos que no tienen entendimiento. Es decir, tú no tienes que ser como el caballo, que si no le ponen un freno no se acerca al dueño. Usted tiene que venir voluntariamente delante de Dios, que es su dueño, hermano. Entonces Dios quiere que nosotros empecemos a vivir días cerca de su presencia. Amén. Cerca de él, hermano. Y él nos dice, no sean como el caballo. Ahora, una pregunta al azar, hermano. ¿Creen ustedes que hoy en día hay gente como el caballo y como el mulo? Claro. Sí, hermano. Que hay que estarlos sujetando. ¿Para qué? Para que vengan a orar, para que vengan a buscar a Dios, para que ayunen, hay que estarlos sujetando, hermano. Pero cuando usted tiene esa pasión por Dios, el pastor no tiene que ponerte el freno para tu buscar a Dios, hermano. Estamos aquí. No hay que ponerte freno. ¿Por qué? Porque tienes una pasión y una hambre tan fuerte por Dios que tú te vas a la parte más remota a encontrarte con aquel que te llamó. Entonces David está revelando la consecuencia de uno tener una catarsis espiritual por dentro sin explotarlo, desarrollarlo, desahogarse. Y David no solamente revela eso, sino también que revela la forma cómo liberarse de todas esas emociones. Dice catarsis significa liberarte de los recuerdos que alteran tu mente y de las emociones que llevas tiempo sintiéndote y te atormentan. De una forma más gráfica se describe la catarsis es vomitar emociones. Oiga eso. La forma más gráfica, es decir, resumida, para describir la palabra catarsis, es vomitar emociones, vaciar el corazón y la mente. Ahora voy a abrir un paréntesis. Pero sepa a quién usted le va a vaciar su corazón y le va a vaciar su mente. Pásele, ¿con quién se va a desahogar? Dice mi pastora. Pásale el micrófono a tu hermana Verde. Aquí la única que puede hacer eso dice que no es la pastora. Con respecto a lo que estás diciendo, hice un contraste del versículo 5 y el versículo 11, porque el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Es decir, cuando en el versículo 6 habla de orar,
se está refiriendo que cuando tú tienes una catarsis también, tú confiesas lo que tú llevas por dentro. Lo que tú llevas por dentro. Porque a veces nosotros tenemos tantas cosas y hacemos quizás cosas que a Dios no le agrada y vamos delante de Él, nos postramos, oramos, pero no declaramos las situaciones que tenemos malas. Entonces David dice en el 6, yo oré, pero en el 5 dice, yo declaré lo que tengo mal a Jehová. Y el contraste con el 11 es que él habla, alegraos en Jehová y gozaos justo y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aquí vemos un David diferente. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te liberas, como dice la palabra catarsis, que es el liberar esas emociones que lleva adentro, cuando tú te liberas dentro de ti, entonces salen esas emociones negativas y entra paz. Amén. Llega paz. Por eso él dice, yo declaré, después oré, pero ahora me estoy alegrando porque me liberé de todo eso malo que tenía y estoy esperando en Jehová. Amén. Que amén. Eso dice el versículo 10. ¿Es cuánto? Amén. El resultado de lo exacto. Entonces, hermano, excelente, hermana Beth. Entonces, ya para resumir, hermano, dice catarsis es vomitar emocionalmente, vaciar el corazón y la mente. Y abrimos un paréntesis, dijimos que sepamos a quién le vamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente. Y la pastora de los resumió más y dijo, sepamos con quién nos vamos a desahogar. Dice, suena muy asqueroso tal vez, pero personalmente los salmos están llenos de personas que hicieron catarsis con Dios. ¿Cómo cuáles? Salmo 73. ¿Cuántos saben ese salmo? El salmo de Asaf, que digo, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El libro de Job, capítulo 3, versículos 1 y 4. ¿Quién busca Job? Dice, del 1 salta al 4. Ok. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni amén. Claridad sobre él resplandezca. El 10 hasta el 13. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamasen? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Bien, ahí vemos, hermano, quien dice el estudio que una catarsis es lo que experimentan, la persona al presenciar el qué, una tragedia. Job acababa de presenciar una tragedia, una crisis, hermano. Entonces, Job se volcó en una catarsis contra Dios y dice que él maldijo el día en que nació. Y digo, ¿por qué yo no morí en el vientre? Es decir, Job se está ¿qué? Desahogando, hermano. Desahogando delante de Dios es lo que Job está haciendo. Otro versículo bíblico es Jeremías, Primero de Reyes 19:4, donde el profeta Elías le dice a Dios debajo del enebro, Señor, ¿no soy yo mejor que mi padre? Quítame la vida. Pocas palabras, mátame, desaparéceme. Entonces ahí vemos también al profeta Elías expulsando sus emociones delante de Dios. ¿Era la voluntad de Dios? No, hermano, era según sus emociones. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces las emociones tratarán de engañarnos, hermano, y tratarán de sacarnos debajo, de la voluntad de Dios. Oiga lo que dijo Elías, mátame, quítame la vida, por un momento depresivo que estaba teniendo, que estaba viviendo. Entonces Elías le hizo esta oración a Dios, pero no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaba orando bajo una emoción, hermano. Y no es lo mismo orar inspirado por Dios que orar bajo un sentimiento nuestro. Dijo un gran hombre de Dios llamado Smith Wigglesworth, yo empiezo orando en la carne, pero termino orando en el espíritu, hermano. A su nombre.
Y Jeremías 20:14, donde Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi interior un fuego metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude, hermano. Entonces, esos 4 versículos, esos cuatro versículos que acabamos de dar, fueron de hombres que experimentaron catarsis en Dios. Pero vemos algo, o qué podemos aprender de esos cuatro versículos, que ellos no fueron delante de un hombre, hermano, ellos fueron delante de Dios. Entonces, el mejor lugar para nosotros expulsar nuestras emociones es ir delante de la presencia de Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Porque dice el salmista David, en tu presencia hay plenitud de gozo, hermano. Solo en la presencia de Dios encontraremos el ánimo, el gozo que nosotros necesitamos. Amén. Así que bajo esta pequeña introducción, nuestro hermano Franz. Eso que estamos hablando de hombres de Dios, que cuando vieron que sus emociones estaban afectadas, fueron delante de Dios. Yo creo que en estos tiempos es muy importante con la palabra tratar de ministrar a las emociones del pueblo, porque una de las cosas que yo creo que más rápido traicionan a un ser humano son las emociones. Son las emociones. Y yo creo que si nuestras emociones andan bien, uno puede estabilizarse y puede dar buena respuesta a los embates que envía el enemigo. Pero cuando no sabemos manejar nuestras emociones y encima de eso no tenemos una profundidad con Dios, yo creo que ahí es donde se vuelve lo grave y las personas suelen abandonar, porque entienden que realmente como que Dios que le está fallando y no sabe que son sus emociones que le están traicionando. Tremendo, hermano Francis, excelente. Bien, vamos a continuar, vamos a empezar. El pastor sí, ¿verdad? Que levantó la mano. Aquí tenemos un ejemplo con el profeta Jeremías. Ajá. Tremendo. En 20:14 dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Aleluya. Maldito el hombre que dio nueva a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga grito de mañana y voces de mediodía. Aquí vemos un tremendo hombre de Dios, un profeta. Tremendo hombre de Dios. Donde se vio una situación de sus emociones fueron golpeadas. Y donde, oye, como él dice, al igual que Job, maldiciendo el día en que nació. Tremendo. Sí, eso fue cuando lo metieron preso a él, que lo metieron en el cepo y le dieron golpes. Se turbó, hermano. Muchas veces nosotros pasamos por experiencia, tenemos vivencia en la vida de cosas que nos llegan, que se nos olvida quién fue que nos llamó, se nos olvida quiénes somos en Dios, pero no es antibíblico, porque vemos varios ejemplos de hombres de Dios que pasaron por eso, pero al final reconocen a Dios. Porque una cosa es que tú en el momento creas que Dios no está contigo, pero termine creyendo que sí está contigo. Aunque el enemigo te haga creer y ver que Dios no está contigo, al final tú vas a ver que Dios está contigo. Amén. Esa es la realidad de todo. Excelente, hermano. Que Dios bendiga a nuestro pastor. Vamos a pasar entonces al versículo 11 para nosotros estar repartiendo los versículos. Nuestra hermana Ale tiene el versículo 16. Nuestra hermana Ale tiene el versículo 16. Nuestra hermana creías que era yo. Usted le toca yo soy el hombre. Sí. Nuestra hermana Le tiene el versículo 16. Nuestro hermano Francis tiene el versículo 18. Nuestra hermana Adriana tiene el 17. Nuestra hermana Bedeli tiene el 19. Nuestro hermano Víctor tiene el 20. Nuestra hermana Lucelenia tiene el 21 y nuestro hermano Pastor tiene el 22. Amén. Entonces vamos a empezar con nuestra hermana Carmen y luego nuestra hermana Ale. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Señor. Dice, todo su pueblo buscó su pan
suspirando. Dio por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mirad, oh Jehová, y ved que estoy abatida. Amén. El 12. Quiere decir, eso es refiriéndose a acción, cuando cometió tanto pecado, tanta inmundicia, Excelente. que él se olvidó de su fin, dice. Entonces fue cuando el Señor le quitó toda su bendición y todo lo que le tenía. Entonces cuando el enemigo lo ataca, entonces le retiró, tuvieron que entonces con su sacrificio buscar su pan para poder sostenerse, vivir, no morir de hambre. Eso quiere decir que nosotros no podemos olvidarnos de la promesa que tenemos con el Señor, con Jehová, que Dios tenemos que ser fieles hasta el fin de su venida o que nos vayamos con Él. Amén. Porque a veces nos olvidamos de cuando estamos en la buena, estamos en la salud, pero después cuando nos vemos en la aflicción, entonces que nos recordamos de Jehová. Y no podemos ser, no puede ser así. Eso fue tan de Dios. Amén. Hermano, un aplauso a Dios por nuestra hermana Carmen. Tremendo, hermano. Bien, pasamos al versículo 16. Es bueno que al leer, tú le prestas atención a lo que dijo Carmen, porque ahí va de la mano con el 16. Dice, lea. Dice el 16, por esta causa lloro. Mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Y mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Yo veo un hombre totalmente desesperado. Le puedo testificar que desde que me senté aquí dije, ¿tú me trajiste una clase o me trajiste a darme palabra? Porque lo único que ha hecho el Señor desde que yo me senté fue darme palabra. Y nada, veo un hombre totalmente aquí contristado, que está llorando, lo que en este tiempo hace falta. Muchos hombres de Dios y mujeres de Dios no queremos declarar cuando nos sentimos mal, porque no queremos que el otro vea nuestra debilidad. Y de momento, sí es como dice Alejandro, no a todos se le puede ir a decir, yo me siento así, pero nosotros somos humanos. Entonces muchas veces queremos andar con una carátula y cuando la gente ve nuestra debilidad dice, oh, pero la hermana fulana estaba entristecida hoy, o mira, ustedes me entienden. Entonces este hombre demostró su debilidad, demostró su lloro por el pueblo, cómo él se sentía, cómo estaban sus, los hijos del pueblo. Él habla de sus hijos, pero yo sé que Jeremías estaba hablando del pueblo, sí, de cómo estaban los hijos del pueblo. O sea, él dice, porque se alejó de mí el Consolador, que de reposo a mi alma. El Consolador lo podemos ver en el Nuevo Testamento como el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo me imagino que él aquí está hablando directamente de Dios, de que él siente que Dios estaba lejos. Sí. Y de momento nos sentimos así, dime el Señor. Y de momento hablamos todas las cosas que él habló en ese versículo 20, que cuando lo leí también me quedó, en ese capítulo 20, perdón, me quedé muy impactada. Dije, Dios mío, como un hombre de Dios con tanta profecía que oye a Dios hablarle audiblemente, de momento hasta maldice, ¿por qué nací? Es que, o sea, tantas cosas, de momento nos sentimos así. Como dijo el pastor, que Jeremías fue golpeado emocionalmente, muy golpeado, y eso lo llevó, hermana Le, disculpe que le interrumpe, y eso lo llevó a vivir una catarsis espiritual. Sí. ¿A qué? A explotar sus emociones, a liberar esos pensamientos que él llevaba dentro de él. Yo digo que las personas que Dios elige para este tipo de trabajo, Dios sabe que son sumamente valientes para aguantar lo que tienen que aguantar. Porque de momento tú tienes que hablar una palabra y darle ánimo, y tú lo has dicho predicando, darle ánimo a gente donde tú estás pasando situaciones que son muy fuertes. Pero tienes que creer en aquel Dios que al igual que a ellos te ha prometido a ti. O sea, sí. Y esto le pasó a Jeremías. Tremendo, hermano. Mire, tremendo, hermana Le.
El versículo 11 que leyó nuestra hermana Carmen dijo: tu pueblo, todo su pueblo buscó su pan suspirando, y dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Pero el 16 dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador, que ve reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. A veces se describe a Jeremías como el profeta llorón, y él estaría de acuerdo con la descripción. Es decir, ese título que tiene Jeremías, hermano, no lo tiene por tenerlo. Era que era un hombre llorón, hermano. Se cree que cada vez que Jeremías profetizaba, lloraba. Hasta para decir una profecía de juicio, lloraba porque veía que el pueblo no se arrepentía. Y eso lo quebrantaba. ¿Por qué? Porque Jeremías era un hombre, miren, uno de los profetas que más me llama la atención de la Biblia es Jeremías. Porque a él no se le permitió vivir como los demás. Jeremías no tuvo esposa, hermano. Jeremías no pudo estar en grupo, en ningún grupo, hermano. Jeremías tuvo que estar solo. Y él dice que él estuvo solo porque Dios fue que se lo impuso. Que él trató de ser como los demás, como Asaf, pero no pudo, hermano, porque Dios se lo impuso, hermano. Y no solo eso, Jeremías, hermano, veía, cada vez que profetizaba, veía cómo el pueblo se burlaba de él, hermano. Cómo el pueblo se mofaba de la profecía que él daba y decía mentira. Es tan tal como un profeta que en un momento él lo mandaron a profetizar y Dios le dijo: ponte el yugo, y el profeta apareció y dijo: así dice Jehová, que te quite el yugo, y le quitó el yugo al profeta Jeremías, contradiciendo la profecía, hermano, que había dicho este hombre de Dios. Pero este hombre de Dios, acuérdense que catarsis, lo que significa liberarte de las emociones. Entonces Jeremías, bajo la catástrofe que está viendo en la ciudad, Jeremías está expulsando sus emociones, porque el libro de Lamentaciones no es otra cosa que la voz de una ciudad en agonía. Jeremías representa al pueblo entero, hermano. Por eso él dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el consolador. Entonces, Lamentaciones no fue un libro escrito con los ojos secos, hermano, sino con los ojos rebosantes, llorando. Me voy a un punto, hermano. Hace falta hoy en día predicadores, hermano, que antes de subirse al altar, hermano, hayan pasado tanto tiempo con Dios y Dios le haya quebrantado tanto, hermano, que el pueblo siente ese quebrantamiento como se para aquí. Amén. Esos predicadores antiguos, hermano, de allá atrás, hermano, pasaban tanto tiempo en la presencia de Dios que a veces, pastor, ellos se paraban. Yo leí la historia, ellos se paraban y el poder de Dios sin ellos hablar caía en el auditorio. La gente pedía misericordia con solamente yo pararse. Dice la historia que Jonathan Edwards en Inglaterra pasaron 4 predicadores delante de él, y ya él era un anciano, hermano, y tenía unos lentes de ojos grandes, y cuando ese anciano se paró en el púlpito, hermano, la gente empezaron a caer de los bancos. Dice la historia, ese avivamiento se llama el Gran Despertamiento. Usted lo puede buscar, hermano, que aparece el Gran Despertamiento en Inglaterra. La gente caía en los bancos y la gente pedía misericordia, porque la gente, sin él predicar, la gente se sentía que estaba cayendo en el infierno, hermano. Se sentía que estaba cayendo en el infierno y decía: misericordia, misericordia. Y la gente lee eso de ese avivamiento. Pero la gente no sabe que Jonathan Edwards pasó 3 días y 3 noches orando sin comer nada, hermano. Orando con una sola oración: entrégame la ciudad. Entrégame la ciudad. Y habían pasado 4 predicadores delante de él. Pero cuando él pasó, hermano, que tan solo abrió la Biblia, la gente empezó a caer. Entonces hace falta eso, hermano. Jeremías, como dijimos aquí, el libro de Lamentaciones no fue escrito con los ojos secos, fue escrito llorando, hermano. Fue escrito llorando. Dijimos que Jeremías escribió Lamentaciones, ¿dónde, hermano? Cerca del lugar donde Cristo fue crucificado, hermano. Y mientras Jeremías escribía, Jeremías lloraba la catástrofe que había en la ciudad. Y él dice: por esta causa yo lloro. ¿Por qué? Por lo que estaba viendo en el pueblo, porque se le alejó de mí el consolador, que ve reposo a mi alma. No podemos, hermano. Las emociones de Jeremías estaban siendo tan tocadas que sentía a Dios lejos, hermano. Sentía el consolador lejos. Y él dijo lo último: mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció.
Hermano, es duro cuando a ti te hacen daño, pero es más duro cuando tú ves que el que salió de ti le están haciendo daño. Y Jeremías dice, mis hijos son destruidos, hablando simbólicamente, porque el enemigo prevaleció. Amén. Vamos a pasar con el versículo 17. ¿Quién lo tiene? No. Amén. Gloria a Dios. Dice el 17. Sión extendió su mano, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Amén. Nos damos cuenta en este libro el dolor, el pesar y la consecuencia que nos acompaña el pecado. Si pecamos, nos sentimos afligidos. Este es uno de los muchos principios que nos deja la enseñanza este libro de Lamentación. Y más como ya han hablado, que este libro fue Jeremías quien lo escribió. Y él sufrió mucho y se estaba lamentando la destrucción de Jerusalén. Y a ver. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob. ¿Escuchaste el 1 y el 2? Mire el 1 lo que dice. Sión levantó, que extendió sus manos, no tiene quien la consuele. ¿Por qué no tiene quien la consuele? ¿Por qué? Porque Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fueran sus enemigos. Es decir, hermano, no fue que ellos no quisieron ayudarlo, sino fue que directamente el juicio vino de Dios, hermano, de que sus enemigos le cerraran la puerta, de que sus enemigos no le extendieran la mano para ayudarlo. Su vecino, no le extendieran la mano para ayudarlo. Y es duro, hermano, cuando los que te rodean son tus propios enemigos. Está destruido. Nuestra hermana Adriana, ahora se le prendió el bombillo ahí, hermano. Sí, no, porque todo esto pasó, fue a causa del pecado. Del pecado. Es lo que cada vez que una persona, exacto, es la consecuencia del pecado. O sea que no es que vamos a cometer el pecado y todo va a estar bien. Terrible eso ahí. Es que viene. Cuando cometemos, ahora te voy a interrumpir yo cuando cometemos pecado, pastora, las cosas que estaban a nuestro favor se ponen en contra. Porque, sí, tu vecino, porque esa gente eran sus vecinos, sus amigos, lo ayudaban, estaban cerca de ellos, interactuaban normal. Pero el día que cayó, que fue destruida y que Dios estableció ese mandamiento, entonces hay momentos que no es el diablo, hermano. Hay momentos que es Dios que hace las cosas para castigarme, hermano. No te manda a ver y después no te mando Francis, que está ahí haciendo huelga y después no te manda a ver. Es que hay algo. Hay leyes espirituales. Sí. Hay leyes espirituales. Yo lo voy a decir por mí. Cuando yo he entendido que he fallado, después cuando me vienen las cosas, yo digo, tengo que enfrentarla como un hombre espiritual y un hombre de Dios, porque yo entiendo que yo fallé. Que tú fallaste. Y si yo fallé, tengo que ser responsable. Sí, y como digo, una palabra que hasta suena un poco fea, me trae el cable con todo el transformador. Yo soy responsable de esto. Claro. Porque Dios da la palabra y dice, yo lo permito. Pero yo entiendo que Dios en su infinito amor le duele cuando él ve que lo suyo está sufriendo. Sí, claro. Pero dice, no lo puedo parar porque él o ella falló. Wow, tremendo, hermano Francis, tremendo. Excelente comentario. Sí, no es Pablo de lo mal hecho. No, usted tiene que ser responsable, como dijo el hermano Francis. Tenemos que ser responsables. ¿Por qué, pastora? Porque a veces le echamos la culpa a otros de nuestros propios errores, hermano. Están buscando, no, que el pastor, que la pastora, que nuestra hermana, que fue Víctor. No, hermano, olvídese de eso. Y nunca se paren el espejo y se dice usted mismo, no fue por su propia culpa. Fue usted que cometió el error. Entonces tenemos que ser responsables, hermano. Nuestra hermana Bede. Amén. Corroborando algo que dijo nuestro hermano Francis,
creo que es en el libro de Hebreos, capítulo 11 o 12, que dice la palabra que Dios al hijo que ama a ese corrige. Y si Dios no corrige a su hijo, entonces este viene a pasar a ser como vástago. Sí. Amén. Entonces, cuando se corrige algo es porque ese algo no hizo bien. Porque si estuviera bien, no tiene oportunidad para ser corregido. Amén. Entonces, corroborando en eso lo que dijo nuestro hermano Francis. Y también, donde leyó nuestra hermana Ariana, que dice, Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Eso me traslada a la historia de Moisés. Cuando el Señor le dice a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. Faraón no dejaba ir al pueblo, no era porque él no quería, sino porque Dios tenía ese corazón endurecido para que el pueblo de Israel pudiera entender y ver las maravillas que Dios iba a hacer. Entonces, esto aquí, de lo que estamos hablando, dice que Sión extendió su mano, estaba buscando ayuda, pero al Dios endurecer y hacer sus vecinos, sus enemigos, aunque brincara, aunque pataleara, aunque hiciera lo que hiciera, esa consecuencia, como dijo nuestro hermano Francis, tenía que vivirla. Y algo también que es que a veces nosotros hacemos, y Dios nos da soga larga, como decimos en buen dominicano, pero llega un momento donde Dios entonces cierra todo. Ajá. Que tú te sientes en una caja cuadrada, que tú buscas ayuda donde fulano y fulano te la niega, tú tocas allí y nada te funciona hasta que tenemos que hacer lo que hizo David, que leímos al principio, que ahí es que entran las emociones cuando nos sentimos encerrados. Cuando nos sentimos encerrados, que esas emociones están alborotadas, entonces que queremos buscar y no encontramos, llegamos donde el único que tiene la solución, que se llama Dios. Amén. Entonces ahí declaramos, Señor, yo hice esto, Señor, yo me confieso, pero a veces es porque hemos buscado muchísima gente y no hemos encontrado ayuda, pero fue que Dios cerró toda esa puerta. Para que vayamos para que caigamos donde Él. Amén. Amén. Pasamos al versículo 18, ¿qué lo tiene, hermano? El 18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oí ahora, pueblo todos, y ve mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Debarate eso ahí, hermano Francis. Vos tienes un encabezado ahí fuertísimo. Antes de desbaratarlo, como dice Ale, damos gracias a Dios porque vemos que en este estudio las cosas se aclara bien la palabra y creo que esto es de Dios. Amén. Y Dios se mueve en este paso. Dicho sea de paso, ahorita cuando llegué a la casa me iba a bañar. Dije, déjame bañarme para ir al estudio. Y dije, si me pongo a bañarme, se me hace tarde. Me voy así con la ropa. Tremendo, gloria a Dios. Y no me arrepiento. Amén. De veras que no. En esta palabra hay prácticamente una continuación. ¿El micrófono lo tiene? Sorry. En esta palabra hay prácticamente una continuación del 17, donde el profeta prácticamente personificando el pueblo, sí, ¿verdad? Personificando el pueblo, excelente, dice, Jehová es justo. O sea, él entiende que aunque Jehová le dijo que va a poner los enemigos a que sean sus verdugos, o sea, que él va a tornar, que él va a hacer que esa gente, sin estar en eso, sin estar en hacerle guerra al pueblo de Dios, se levanten en guerra y vayan y lo persigan, lo maltraten. El profeta está diciendo, Jehová es justo. Porque a veces en el mundo se mueve lo que quieren contrarrestar la palabra de Dios. Hoy en día salen diciendo, si Dios es justo, si Dios es bueno, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué pasa esto? Aleluya. ¿Por qué pasa aquello? Y con eso engañan a los dementes, a los que no estudian la palabra. A los dementes débiles. Exacto, con eso engañan a los que no están en la visión. Entonces, el profeta lo aclara aquí antes de empezar y dice, yo contra su palabra me rebelé. Sigue personificando al pueblo, hermano, porque no era él realmente quien se había rebelado, era el pueblo. Entonces dice, oí ahora, pueblo todo, y ve mi dolor y mis vírgenes, o sea,
vírgenes y mis jóvenes realmente fueron llevados a cautiverio, pero es por la revelación. Yo sostengo, lo aplico a mi vida y es lo que siempre le digo, y lo hablo mucho allá con los muchachos, porque yo hablo mucho con los chicos allá, con los jóvenes, que la Biblia dice que lo que tú siembras, eso cosecha. Y hay un psicólogo muy mencionado que se llama Brian Tracy, que tiene como el seminario Fénix, que él dice que todo cuenta. En el universo, todo lo que hacemos en el día a día, todo cuenta. Y todo tiene una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Cualquier cosita que yo haga, sin importar lo que sea, tiene una consecuencia. Y por eso fue que dije ahorita que yo entendiendo esto, yo sé que si yo fallo hoy, aunque hoy no se me dé el cajetazo, pero puedo esperarlo en cualquier momento, porque lo que se siembra, si yo voy al campo y siembro una mata de plátano, no tengo que buscar por otro lado ese plátano que me va a parir. No me podrá parir yuca. Entonces, el pueblo, y Jeremías personificándolo, ¿verdad? Está diciendo lo que le está pasando al pueblo y lo está sufriendo en carne propia, pero al pueblo le estaba pasando esto porque se había revelado. Excelente, hermano. Denle un aplauso a Dios por nuestro hermano Francis, hermano. Tremenda explicación. Mire, cuando yo, un ejemplo que mi pastor va a decir algo, cuando yo digo algo, por ejemplo, yo quiero hablar de eso, pero no es que su comentario está mal, sino, hermano, que al usted hablar, se me abre a mí un panorama, hermano, tremendo en la revelación, y yo quiero seguir hablando por ahí. El pastor, hermano, con el micrófono. Yo iba a comentar, no solo eso, sino que todo aquel que ama a Dios, ama su obra, va a sufrir el dolor del otro. Por ejemplo, Jeremías no estaba mal. Sí. Jeremías era el profeta, era el hombre de la visión, Dios, sí, el hombre de Dios, pero sin embargo, él sufría lo que el pueblo al estaba igual pasando. Que Daniel. Al igual que Daniel, sí, y todos esos profetas. Sí. O sea que la causa no fue él que la provocó, no fue Jeremías. Jeremías fue el vidente, el hombre que Dios usó para hacerle conocer al pueblo que estaba mal. Y como decía el hermano Francis, él está hablando a título del pueblo. Sí, personificando el pueblo. Exactamente, sí. Amén. Nuestra hermana Arlela, nuestra hermana pastora, hermano, que casi no iba hablando. Denle el micrófono, déselo. Tú dijiste que cuando Francia habló se te despertó algo. Ajá. Y sabe que él puso el ejemplo perfecto para lo que él estaba explicando. Porque él dijo, si yo cometo un pecado ahora, aunque no me pase nada ahora, eso viene en un futuro. Entonces justamente él dice, porque si yo siembro plátano, no voy a buscar otra cosa, es plátano. Pero entonces, oye algo, él siembra plátano, él no puede buscar plátano mañana. Puede ser que no le dé y va a pasar un tiempo, pero al año vienen los plátanos. Viene el cajetazo. Tremendo, hermano. Nuestra hermana Arlé. Y después voy yo, hermano, porque tengo que liberarme, porque liberé estas emociones. Arlé. Bueno, yo voy a hablar acerca de la intercesión. Jeremías era un intercesor, así como lo fue Moisés y otros más. Pero más que nada quiero contarle un pequeño testimonio rapidito. Antes de pasar la pandemia, yo estaba en una reunión de intercesión precisamente, y Dios me entra en una profundidad espiritual muy fuerte. Y yo empiezo a ver el mapa de la República Dominicana y empiezo a ver huecos. Y Él me dice, viene algo fuerte, y veía sangre correr. Viene algo fuerte, pero para que no sean afectados, aún quedan huecos y se necesitan intercesores que tapen esos huecos. Y yo lloraba así como Jeremías, porque esa es la verdadera intercesión. Yo lloraba en el espíritu, porque no era de que así como estoy lloraba, no. En el espíritu, porque yo veía todo eso, veía los huecos que faltaban intercesores. Entonces, cuando nosotros vayamos a orar por algo, debemos hacer esa causa nuestra. Sí. De hecho, nos toca pedir perdón por nuestros familiares, nos toca pedir perdón por la nación. Algo que Dios ha puesto en mi espíritu es esta ciudad, es este país. Pedir perdón literalmente por aquellas personas que están pecando, que están haciendo lo malo, para que Dios, tenga misericordia de ellos. Claro, ellos tienen que arrepentirse, pero para eso estamos nosotros, para interceder. Amén.
Nuestra hermana Adriana. Yo quiero decir algo bien breve y me llamó mucho la atención donde dice: mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Aquí yo creo, para mí, que se refiere a la pérdida de la nueva generación de ese pueblo. Sí, claro. Es el futuro. Cuando Jeremías dice mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados, está hablando del futuro de la nación, hermano. Entonces, cuando nosotros... ¿sí, hermana Adriana? Allá. Ok, está hablando del futuro de la nación. Yo voy a enfatizar ese punto ahí. Cuando el enemigo, hermano, el pecado primero. Luego Jeremías confiesa y dice, nuestro pecado, con todo y nuestro pecado, con todo y que hemos fallado, con todo y que hemos cometido errores, con todo y que estamos en el fango, con todo y que la gente no nos quiere ayudar, con todo y que nuestros vecinos sean nuestros enemigos, como quiera, Jehová es justo. Hay gente, hermano, que quiere echarle la culpa a Dios. Como decían, hermano, que Jeremías no le echa la culpa a Dios. Así mismo, hermano, así mismo. Pero Jeremías dice, con todo y eso, Jehová es justo. Y él dice, yo contra su palabra me rebelé. Oí ahora, pueblo, y ve mi dolor. Y dice, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Es decir, el futuro de la nación, hermano, la esperanza de la nación fue llevada cautiva, presa. ¿Sabe por qué? Por causa del pecado. Es decir, tenemos que tener cuidado, hermano, porque hay pecados, hermano, que como se traspasa la fe de una generación a otra, así mismo hay espíritu demoníaco que antes nos atacaban a nosotros y van a querer atacar a nuestros hijos, hermano. Si le abrimos brecha al enemigo, van a querer atacar a nuestros hijos. ¿Y qué van a querer hacer? Llevarlos cautivos, hermano. Si hay algo por lo que la iglesia de Cristo en este tiempo debe de orar, es por los jóvenes y las vírgenes, hermano. El futuro de la nación. El futuro de la nación. Nuestro pastor, hermano. Así mismo como se traslada o se transfiere la cosa negativa. Espérese, déle el micrófono, pastor. Diga eso de nuevo ahí, porque la gente lo escucha. Así mismo como se transfieren esas cosas negativas que está hablando, acaba de hablar ahora mismo, también si hacemos el bien, eso debe transferirse a nuestra generación futura. Por eso practicar el bien debe ser lo correcto, para que también nuestra generación alcance el bien. Alcance el bien. Tremendo, hermano, tremendo. Nuestro hermano Francia, hermano, se le abrió ahí, se le abrió. Quiero destacar que cuando Jeremías dice Jehová es justo, cuando Asaf estaba confesando y diciendo que veía que a los malos le iba bien, creo que en ese momento estaba bajo sus emociones, sí, y prácticamente bajo sus sentimientos. Y es lo que hacen los que están por ahí fuera, que dicen que muchas veces que Jehová es injusto porque permite que pasen ciertas cosas. Sin embargo, fíjate que cuando Asaf va al altar, entonces él dice, pero cuando fui al altar yo me di cuenta que no es así. El fin de ellos. Yo me di cuenta que el fin de ellos es este y este. Entonces yo creo que eso hace una diferencia. Cuando nosotros realmente buscamos, vamos al altar, vemos que Dios es justo. Conocemos los propósitos de Dios. Conocemos el propósito de Dios y vemos que somos nosotros los que hemos estado fallando. Los que hemos estado fallando. Vamos a continuar, 19, hermano. Está bueno esto, está bueno. 19, está buenísimo, hermano. 19. Ahí sí. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con que entretener su vida. Amén. En la primera parte es lo que hemos estado hablando, que esta ciudad quiso refugiarse en sus alrededores, pero quienes ella pensaba que podía ayudarles, le escondieron las manos. Amén, porque Jehová sí lo permitió. Pero la parte B me llama mucho la atención porque dice, mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener, con qué entretener su vida. ¿Por qué me llama la atención esta parte B? Primero, los ancianos y los sacerdotes eran los que ministraban al pueblo. Era, para decirlo así, después del profeta, que era la voz de Dios, los sacerdotes eran quienes conectaban al pueblo con Dios. Los sacrificios que lo hacía para redención de pecado y todo eso. Pero
aquí dice que los ancianos y los sacerdotes, figurándolo así, estaban fuera de su posición. Amén. Estaban haciendo cosas que no le correspondían. Y por tal razón entonces perecían. Dice que buscaban comida para entretener su vida. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando uno está fuera de posición? Uno busca cosas para llenarse y se entretiene porque no está en el lugar que Dios quiere. Y cuando no se ministra o no se está en el lugar que Dios te ha mandado y tú no estás haciendo lo que Dios te ha mandado, entonces tú mueres. Por esto Jeremías dice, mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida, cosa que no era lícita. ¿Por qué? Porque el sacerdote era sustentado por el pueblo. Sí. Al sacerdote no le correspondía salir del santuario a buscar comida. Aleluya. Entonces, él dice ahí, y buscaban la comida para entretenerse. Oiga qué palabra, hermano. Para entretenerse. ¿Cuántas personas estamos entretenidos y no estamos haciendo las cosas de Dios actualmente? Y quizás caminamos, entramos por el templo, nos vemos respirando, pero estamos muertos espiritualmente. Hemos perecido porque hemos salido del lugar donde Dios no quiere y estamos entretenidos en otra cosa. Tremendo, amén. Tremendo, eso es lo que entendí de ese versículo. Muy bien, excelente. ¿Quién más? Nuestro hermano... Francia aquí. ¿Verdad? Sí. Hay que sacar la sustancia, hermano, los versículos. Así mismo, excelente, hermano. Yo creo en lo que termina de leer nuestra hermana. Yo creo que a los sacerdotes y a los ancianos de ese momento le faltó la revelación que tenía David cuando dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí mismo se respondió, mi socorro viene de Jehová, porque mientras ellos buscaban prebenda por otros lados y quizás tenían incluso hasta que adorar otros dioses y buscar comida, entonces ellos no estaban no estaban claros de que su socorro venía de Dios. Ya ellos hacía rato que le habían dado la espalda a Dios. Amén. ¿Alguien más? El pastor. El 19 parte A dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Ese punto es clave y concierne lo que quiere explicarnos claramente es lo siguiente. Después que ellos cometen el error de fallarle a Dios, erróneamente, o sea, en el término de que ellos buscaban dioses paganos y hacían cosas sagradas entre los ojos de Dios. Entonces los amantes que ellos dieron voces, los cuales ellos entendían que podían resolverle dejando a Dios, ellos dicen, di voces a mis amantes, ¿verdad? Mas ellos me han engañado. Ahí despierta, eso es como cuando el hombre comete el error, cae en pecado. Entonces cuando está allí en la cárcel o cuando cometió la fornicación o el adulterio, entonces wow, lo hice, no tenía que hacerlo. Entonces, lamentablemente ya la embaracé, ya esto, entre otras cosas. Entonces dice, wow, pero mis amantes me han engañado. Eso es lo que hace el diablo, engañar a la gente. Lamentablemente. Pero entonces cuando dice, buscando mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para así con que se entretener su vida. Como decía otra hermana Bedelín, los ancianos y los sacerdotes en ese entonces eran las personas, como decía ella, que ministraban y que iban delante del pueblo. Pero que eso de que estos ancianos y sacerdotes fueron los que se opusieron, los opositores. Tremendo ese los punto opositores del mensaje de Jeremías. El mensaje de Jeremías, hermano. En vez de ellos apoyar a Jeremías, ellos fueron los opositores. Tremendo ese punto, hermano. Ellos se oponían a eso y ellos fueron culpables de lo que estaba pasando el pueblo. Amén. No, fue un profeta que vino. Sí. Mire, hermano, ese punto que tocó el pastor es un punto esencial. Lo primero que Jeremías hace es mencionar los jóvenes y las vírgenes, el futuro de la nación. Lo segundo que le hace mencionar a los sacerdotes y los ancianos. El sacerdote
como ya han dicho varias personas, eran los responsables de transmitirle la ley al pueblo, hermano. Los ancianos eran los que aconsejaban. Cada vez que un rey iba a tomar una decisión, el rey llamaba a los ancianos de la ciudad, se reunía con ellos y lo que ellos decían, hermano, era lo que el rey hacía. Parece como que los ancianos no solamente tenían sabiduría, sino que tenían cierta intimidad con Dios, hermano. Habían conectado con Dios y se hacía lo que ellos decían. Es tanto así como un rey, no me acuerdo, que pidió consejo de unos jóvenes, hermano. Fue un hijo, Roboam, pidió consejo de unos jóvenes y se desechó el consejo de los ancianos y agarró el consejo de los jóvenes, hermano, y un hijo de Salomón, y por esta causa le vino lo peor. Y Jeremías dice: mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para así con qué entretener su vida. El pastor dijo un punto fundamental, hermano. Ese sacerdote y esos ancianos fueron los mismos opositores al mensaje de Jeremías, hermano. Fueron los mismos que se opusieron a la profecía que Dios le daba para el pueblo. Pero mire ahora, hermano, en el cumplimiento de la profecía, cómo ellos están viviendo la vida, hermano, a tal magnitud que tuvieron que dejar su posición, como decía nuestra hermana Beverly, para buscar comida, porque ni siquiera comida tenían, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, lo que nosotros rechazamos hoy, porque puede ser que no haga falta mañana, hermano. Si ellos se hubiesen llevado de Jeremías, no hubieran estado pasando el hambre que estaban pasando y no hubieran estado viviendo la crisis que ellos estaban viviendo. Dice la parte B para continuar, la parte A, perdón. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. El libro de Isaías 30 dice: hay de los hijos que se apartan, escuche esto, hermano, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es un pecado delante de Dios usted buscar, hermano, consejo donde gente que no tenga revelación de lo que Dios está haciendo en su vida. Porque la Biblia dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, que se apartan, como que vean el consejo, la voluntad de Dios, por irse a buscar un consejo humano, hermano, por irse a buscar una palabra humana, dice, para tomar consejo y no de mí. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay de ellos, oiga lo que dice hay, y cuando la Biblia dice hay, hermano, es duro. Dice: para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces, cuando nosotros vivimos momentos de crisis, momentos catastrófico como lo que estaba viviendo la ciudad, nuestro deber, como dijo nuestro hermano Francis, es ir delante de Dios, hermano. Pero este pueblo dio voces a unos amantes. ¿A cuáles amantes? A los asirios, a los egipcios, y ellos no les respondieron, hermano, en vez de buscar consejo de parte de Dios. Y lo vamos a ver más para adelante, después que sigamos estudiando Lamentaciones, donde el profeta ora y dice: Jehová, ya cansado de orar, cansado de todo, de gritarle a Dios de esto, le dice: Jehová, vuélvenos a nosotros y nosotros nos volveremos a ti. Ay, Dios mío, Padre, yo siento la presencia de Dios. Entonces, hermanos, aquí no podemos, hermano, en los tiempos de crisis, es Isaías que lo dice, hermano, que no busquemos consejo de la gente de Egipto. ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos un consejo a Dios para tomar una decisión? Y tuvimos la oportunidad, en vez de ir donde gente del mundo, hermano, donde los egipcios, nos apoyamos en ellos en vez de apoyarnos en Jehová. Mire, mi pastor era mi testigo, la gloria sea de Dios, mi pastor. Cada vez, hermano, que yo voy a tomar prácticamente, digo esto, somos poquitos, minoría, que yo voy a tomar una decisión, que yo quiero emprender algo, que yo quiero hacer algo, yo oro a Dios. Primero, mi esposo es testigo, oro a Dios: Señor, mira, voy a hacer esto, así, oriéntame, dirígeme, y yo voy debajo de mi pastor. Hay una oficina ya, hermano, que es oficina de pastor. Mire, tengo esta visión, tengo este proyecto, me está pasando, ¿qué hago? Porque yo estoy buscando consejo de gente de Dios, hermano.
tienen más experiencia que yo, son más viejos en este camino, tienen intimidad con Dios, me van a direccionar por el camino correcto, me van a decir, mire, tú te vas a ir mal aquí, te vas a ir mal aquí, a mí me pasó esto, a mí me pasó, pero tú puedes, pero te van a aconsejar. Entonces, deje de estar buscando consejos, lo voy a decir mexicanamente hablando, deje de estar buscando consejos donde gente inmadura, hermano, que tiene menos madurez que usted, menos carácter que usted. Busque, cobíjese debajo de alguien, como dice la palabra, que tenga el espíritu de Dios, hermano, que Dios duerma con esa gente, que Dios viva con esa gente. Y le aseguro, porque no es que usted, hermano, cuando Dios dice aquí que buscaron consejo de Cristo y no de él, hermano, fue que no fueron donde los profetas, no fueron donde los hombres de Dios. ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces, busquemos consejo debajo de la sombra de hombres y mujeres de Dios, hermano. Amén. Vamos a continuar, hermano, que estamos. Nuestro hermano Víctor, hermano. Amén. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis extrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Amén. Yo entiendo aquí que profeta fue delante de Jehová y se estaba como un arrepentimiento de todas las cosas que él estaba haciendo, o lo que como que se estaba dejando llevar de la multitud de lo que hacían, y eso como que le hervía a él. Entonces él, como tú dijiste, ¿cómo es? Catarsis. Sí. Se dejó llevar de las emociones que sentía, o sea, como que dice, se dejó llevar, vamos a poner, estaba expresando sus emociones. Sí, entonces hizo cosas que no debió de hacerlo, y él está como arrepintiéndose aquí, diciendo, wow, mira todo lo que me causó esto por yo dejarme llevar de lo que, cómo el pueblo se estaba manejando. ¿Usted me entiende? Entonces es como que uno como hombre de Dios, uno nunca puede dejarse llevar de lo que el pueblo, aunque uno esté diciendo la verdad, lo que el pueblo está diciendo contra la verdad, sino no todo el tiempo mantener su posición. Entonces él lo que hizo fue que se dejó llevar de sus emociones y explotó. Entonces eso fue lo mal que él hizo. Entonces él dice como que hasta dentro de él estaba como muerto. Amén. Por fuera hizo estrago la espada. El pastor lo va a ayudar, que el pastor tiene ese coso ahí animado. Excelente, hermano Víctor. Por fuera hizo estrago la espada y por dentro señoreó la muerte. Tremendo ese último punto. Bien, abundando un poquito más con relación a lo que el otro hermano Víctor estaba abundando, dice el verso 21, o sea, 20 parte A. Ajá. Mira, Jehová, estoy atribulada, mis extrañas hierven. Cuando habla aquí, él dice, no dice estoy o están atribulados, está atribulada, ¿verdad? Estoy atribulada. Se refiere a la nación. A la nación. A la nación. Estaba muy... Sí. Nación, sí. Es verdad. Estaba muy atribulada. Entonces también, por ejemplo, cuando ella se extraña... Perdón, pastor. Recordemos, hermano. Son 5 capítulos, vamos matando este estudio. Que el libro de Lamentaciones es la voz, esto no se le puede olvidar. Desde la introducción que dimos el primer día, esta palabra no se le puede olvidar para que podamos entenderlo como el de Cantares. Es la voz de una ciudad en agonía, hermano. La voz de una ciudad en agonía. Sí, vamos. Exactamente. Por ejemplo, las entrañas hace relación con el alma. Se consideraba el asiento de las emociones y del corazón. El asiento de la inteligencia y la voluntad. La muerte se refiere aquí probablemente a la plaga que se encuentra, por ejemplo, en Jeremías capítulo 15, verso 2, habla alrededor de esto. Okay. Ahí hay una gran enseñanza en Jeremías 15, verso 2. Pero volviendo aquí al verso capítulo 20, al verso 20, perdón, sí. Dice, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago a la espada, por dentro señoreó la muerte. La consecuencia, el corazón de la nación está trastornada dentro de sí misma y está viendo los resultados, el estrago del castigo recibido por haber cometido la falta, irse delante de otros dioses, irse delante de otras naciones, apoyarse en otros y no apoyarse en el Dios
que realmente debemos apoyarnos. Es una enseñanza para nosotros hoy en día, para que nosotros no busquemos por otro lado, sino que nosotros siempre, en cualquier situación que se nos presente, busquemos a Dios para que después nuestro corazón, nuestras extrañas, no estén sufriendo en la consecuencia de los errores que cometemos. Amén. Entonces, el profeta gráficamente, o personificando, como dijo nuestro hermano Francis, la personificando, ¿verdad? Sí, ajá, personificando la ciudad, se sintió atribulado. Sus entrañas la sentía que estaban hirviendo, hermano. Su corazón lo sentía trastornado. Es decir, hermano, estaba deshecho por dentro. Estaba destrozado, hermano, desbaratado, dominicanamente hablando. Entonces, el profeta representa, hermano, personifica la ciudad, lo que la ciudad estaba viviendo, lo que la ciudad estaba atravesando, cómo se sentía la ciudad. Atribulaba, sus entrañas estaban hirviendo, su corazón estaba trastornado. Y él dice, pero la causa de todo eso fue que yo me rebelé en gran manera. En pocas palabras, todo eso vino por causa del trastorno, la tribulación, todo eso vino, ¿por qué? Porque me rebelé. Amén. La nación. Nuestro hermano Francis. Dice ahí al final que por dentro señoreo la muerte, ni siquiera tiene que estar hablando de muerte literal, sí, sino de cómo está abatido, o sea, de cómo se siente por dentro, o sea, están destruidos emocionalmente hablando. Tremendo, tremendo. Que Dios te bendiga, hermano Francis, hermano. Tremendo eso, hermano Francis, ahí. También cuando nos dice, mis entrañas hierven. Yo tuve un anote aquí que nos deja como enseñanza, que se refiere a la angustia mental y espiritual que vivimos cuando pecamos. Tremendo, sí, tremendo, excelente. Vamos a continuar, hermano, porque yo le demasiado tiempo ya, hermano. Este reloj no tengo oro, 21 de Luceleña, ¿verdad? Sí, hermana Luceleña, hermano. Hermano, usted quiere echarle para adelante para que le escuche, porque usted está lejos, hermano. Usted debió estar aquí adelante hace rato. Se escucha de aquí, hombre. Ah, sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal. Se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Como decía José, es una continuidad de lo que se ha ido hablando. Como él dice, la ciudad gemía, porque entraron en un proceso por la desobediencia. Entonces, como dice, más no hay consolador para mí. Como dijeron anteriormente, el consolador se apartó de ellos por su pecado, por su desobediencia, porque no atendieron a la voz del Señor, sino se fueron a dioses falsos, dejaron a Dios para irse atrás, volvieron atrás. Amén. Entonces los enemigos, lo que ellos abandonaron a Dios por irse atrás de ellos mismos lo que hicieron fue que se reían y se burlaban del pueblo en la aflicción en que ellos se encontraban. Sí. Porque dice que sus enemigos han oído su mal y se alegraban. Oye, ellos abandonaron a Dios para irse atrás de ellos y ellos mismos eran los que se burlaban de ellos. Se rieron, se burlaron del pueblo en la condición que el pueblo se encontraba. Y entiendo aquí, no sé si me corrigen, cuando dice, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Yo entiendo que el Señor dio profecía de que lo mismo que le pasó al pueblo, que entró en aflicción, eso mismo le iba a pasar a los enemigos. Sí. Entonces él dice claramente que iba a venir aflicción contra ellos también, porque Dios ama tanto a su pueblo que permitió que pasara lo que le pasó, pero los enemigos que se reían y se burlaban de ellos, que fueron los que quizás lo convencieron a que volvieran atrás, sí, que ellos iban también a esperar su consecuencia, porque ellos iban también a tener su consecuencia por estar burlándose del pueblo de Dios. Sí, Dios dijo eso en su palabra. Dios dio esa profecía que ellos también serían llevados cautivos. Sí, por eso es que en el libro de Daniel
se ve la conquista de varios reinados, de varios reyes, porque cuando dice, un ejemplo, el reinado de Darío fue que esa nación conquistó a ese reino, hermano. Entonces ellos fueron también llevados cautivos y también pasaron muchísimo, pero eso fue después que se cumplieron los 70 años, hermano, del cautiverio que Dios había anunciado. Amén. Por eso el profeta dice, hará venir el día que has anunciado y serán como yo. Excelente esa parte. Versículo 22 y terminamos ahí, hermano. Que ya no le manda vino de los serenios. Vamos a tener... Bien, hermano, continuamos aquí con el verso 22. Dice, venga delante de ti toda su maldad y haz con ello como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Tremendo, amén. Aquí lo primero que el profeta Jeremías está reconociendo y está confesando las veces que se negó. Las veces que, por ejemplo, que claramente dice aquí, venga delante de ti toda su maldad y haz con ello como hiciste conmigo. Se está refiriendo al título personal de él. Dice, por todas mis rebeliones. El profeta tuvo un momento, está hablando por la ciudad. Ajá, por la ciudad, perdón. Y haz con ello como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Podríamos decir que el versículo 21 y el 22, podríamos decir que el versículo 21 y 22 es ya una oración de Jeremías en representación de la ciudad para que Dios haga en las otras naciones lo mismo que le sucedió a él. Jeremías es el hombre que está intercediendo para que Dios tenga misericordia y se vuelva al pueblo. Porque de lo contrario, en la oración que está haciendo ya al final, concluyendo este capítulo, es lo que está dándole a conocer a Dios la situación, que no es que Dios no la sabe, Dios la sabe, pero siempre se necesita un hombre o una mujer que sea intercesor, que interceda delante de Dios para poder beneficiar a aquella persona, hacer volver a las personas que están erradas, que vuelvan a su camino. Hacer volver la nación hacia Dios. Amén. Dios siempre tiene un hombre para que la nación vuelva hacia Él, hermano. Amén. Excelente. Culminamos con el tema Marley, hermano. Ahí terminamos. No, yo lo que le voy a decir es acerca de lo que decía Francis, de las personas que quizás no tuvieron culpa y tuvieron que pagar justo por pecadores, ¿verdad? En Jeremías, literalmente, en las profecías que él daba, él decía que fueran a Babilonia, o sea, era como que cogieran para Babilonia, ¿verdad, pastora? Si no es así, me corrige. Que cogieran como para Babilonia, para que ellos fueran cautivos, y ahí, o sea, iba a llegar un tiempo que ellos lo iban a sacar, pero que él iba a ir como mejor a los que se quedaran ahí en Jerusalén, que fueron los que pasaron toda esa destrucción, pero había gente de Jerusalén en Babilonia, en cautiverio con el rey. Es así, ¿verdad? Sí, el profeta, ellos se llevaron los príncipes, pero Jeremías le había profetizado a ellos antes del cautiverio que aceptaran el cautiverio, que no se rebelaran, porque como quiera ya Dios lo había determinado, ya venía. Eso fue que se levantó uno y dijo que no, y Jeremías dijo tantos años, no va a ser tantos años, y ahí fue que vino todo el conflicto. Entonces, ahí dice, así mismo. Entonces, Jeremías, que lo predicamos aquí, Jeremías profetiza el cautiverio y Daniel intercede para que el cautiverio se termine. Amén. Que una cosa va de la mano con la otra. Hermano, hermano, terminamos ahí ya, terminamos con Bedel. Amén. En los últimos dos versículos, cuando él habla que a sus enemigos o a los vecinos le pase lo mismo y que lo que ellos estaban viviendo también esas personas lo iban a vivir o esas ciudades, yo entiendo por la injusticia que ellos hacían. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en sin número de versículos del fin de las personas injustas y de aquellos que se apartan de Dios. Aunque esas personas colaboraron con el propósito porque Dios así lo permitió, pero no estaban alineados tampoco a los mandamientos de Dios. Así. Dice en Proverbios, ya para culminar, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ese es el fin de todo aquel que no ama a Dios o que le desobedece. Por eso que Jeremías dice, a esas ciudades también le va a pasar lo mismo, porque ellos no te aman. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga, excelente. Amén. Dios bendiga más, motiva a los demás hermanos para que se puedan dar cita en este estudio bíblico.
Y nada, vamos a dejar a nuestra pastora para que nos despida en oración. Amén.